Sección 2. Sueldos. Artículo 178. Régimen de compensaciones. Los haberes constituidos por sueldo, especialismos y compensaciones inherentes a la función militar son la retribución mensual que el Estado hace a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y en retiro, para que puedan vivir con el decoro necesario, de acuerdo al grado o rango que ostenten. El monto del mismo será estipulado en el presupuesto de cada institución militar y se regulará periódicamente en base a la homologación de puestos con los del sector público, al costo de la vida y a los índices de inflación. 1. El Ministerio de Defensa hará las gestiones de lugar con los Ministerios de Hacienda y de Administración Pública, con el objeto de que se establezca la homologación de los rangos, posiciones gerenciales y de mando militares, con los diversos cargos semejantes en la administración pública, en función de las jerarquías establecidas en el referido sector, dentro del marco de la Ley General de Salarios del Sector Público, lo cual servirá de base para la actualización de las escalas de sueldos de sus miembros y empleados. Párrafo 2. En adición a lo estipulado en el párrafo anterior, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas deberá conocer y analizar anualmente la situación socioeconómica del país y las estadísticas del Banco Central de República Dominicana sobre el precio de la canasta familiar, entre otros indicadores, a los fines de proponer al Poder Ejecutivo, por la vía del Ministro de Defensa, las modificaciones presupuestarias necesarias para adecuar esta realidad a la escala de sueldos de sus miembros. Párrafo 3. El sueldo de los miembros activos de las Fuerzas Armadas que pertenecen a la escala jerárquica de suboficiales será de un monto correspondiente al 95% de los oficiales, en sus respectivos grados y categorías de acuerdo a la siguiente tabla. Categorías de suboficiales de las Fuerzas Armadas, sueldo equivalente al 95% del rango de subteniente 3, primer teniente, subteniente 2, capitán, subteniente 1, teniente coronel. Artículo 179. Asignaciones económicas complementarias. Los principios, pautas y criterios para asignaciones económicas complementarias deberán ajustarse a los lineamientos del Ministerio de Administración Pública en materia salarial, el cual mediante resolución homologará y adecuará la propuesta que al efecto le someta el Ministerio de Defensa. Artículo 180. Beneficios por cargos o misiones en el exterior del país. Los miembros de las Fuerzas Armadas en misión en el exterior recibirán sueldos o viáticos por el cargo que desempeñen, proporcional a su grado y de acuerdo al costo de la vida en el país o lugar de que se trate, de acuerdo a la tasa oficial publicada por el Banco Central. Artículo 181. Beneficios por misión en el interior del país. Se pagarán viáticos a los militares que se encuentren cumpliendo misiones especiales en el interior del país, que impliquen condiciones diferentes a las tareas rutinarias. Artículo 182. Suspensión de funciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas que sean suspendidos en sus funciones, gozarán de sus sueldos durante el tiempo que permanezcan en esa condición, hasta tanto intervenga sentencia condenatoria que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Capítulo 7. Justicia militar y régimen disciplinario, restricciones. Sección 1. Justicia militar y régimen disciplinario. Artículo 183. Competencia. La jurisdicción militar solo tiene competencia para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia. Párrafo 1. La administración de justicia penal militar corresponde a los tribunales militares creados por el Código de Justicia Militar. Dicho texto legal contiene todo lo referente a los procedimientos y organización de la jurisdicción militar, así como también al modo de articulación de la jurisdicción militar con el sistema de justicia penal nacional. Párrafo 2. La investigación de los hechos constitutivos de crímenes, delitos y contravenciones estarán a cargo de las instancias con funciones de policía judicial militar de las Fuerzas Armadas,
Organismos auxiliares de la justicia penal militar y del régimen disciplinario militar, cuyas funciones específicas y procedimientos están contenidos en el Código de Justicia Militar y en el Reglamento Militar Disciplinario. Artículo 184. Nombramientos y destituciones. Los integrantes de la jurisdicción militar, en virtud de lo establecido en la Constitución de la República, serán nombrados o destituidos por el Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, por recomendación del Ministro de Defensa. Artículo 185. Régimen disciplinario. Las Fuerzas Armadas tienen un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar. Párrafo. Las faltas disciplinarias cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo serán sancionadas de acuerdo al Reglamento Militar Disciplinario. Artículo 186. Ejercicio de la autoridad disciplinaria. La autoridad disciplinaria será ejercida por el Ministro de Defensa, por los comandantes generales de instituciones militares y por los oficiales en ejercicio de un comando sobre los miembros de su dependencia. En caso de conflicto en la aplicación de las sanciones se aplicará la impuesta por la autoridad de mayor jerarquía. Artículo 187. Encargado de aplicar sanciones disciplinarias. En los campamentos, bases, buques, aeronaves y otras dependencias, las faltas disciplinarias serán sancionadas por el oficial en comando de las mismas. Este podrá delegar dicha facultad en otro oficial bajo su mando, pero en ningún caso para sancionar oficiales de igual o mayor graduación que el oficial en quien se delega esa facultad. Artículo 188. Competencia de aplicación de sanciones. Cuando un militar cometiere una falta disciplinaria en un lugar que no sea en el que presta servicio, el comandante del mismo informará al comandante donde pertenece dicho militar, por la vía que le corresponda y en el menor tiempo sobre la falta cometida, para que éste aplique la sanción correspondiente. Sección 2. Restricciones. Artículo 189. Prohibición de opiniones públicas denigrantes. En virtud de lo consagrado en la Constitución de la República, en lo que respecta a que los miembros de las Fuerzas Armadas no tienen facultad en ningún caso para deliberar, se prohíbe exteriorizar públicamente opiniones que denigren o censuren a las Fuerzas Armadas, sus autoridades y que atenten contra el orden público y la seguridad del Estado. Párrafo. La anterior prohibición no excluye la obligación de denunciar ante la autoridad militar competente la comisión de hechos y delitos, y de informar a sus superiores de las anomalías que cometan otros miembros de las Fuerzas Armadas. Artículo 190. Prohibiciones de emitir declaraciones no autorizadas. Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo no podrán dar declaraciones ni hacer publicaciones por ningún medio de comunicación, cualquiera que sea la naturaleza de la misma, sin la debida autorización del Ministro de Defensa. Artículo 191. Prohibiciones a cadetes. Los cadetes y guardiamarinas, por su condición de estudiantes militares, no podrán contraer matrimonio ni procrear hijos durante su permanencia en los referidos centros de educación superior militar. Artículo 192. Actividades laborales no militares. Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo podrán formar parte de compañías por acciones y asociaciones profesionales que no sea con la calidad de administradores o promotores de negocios, ni afecte los actos del servicio, ni entre en conflicto de intereses con las Fuerzas Armadas. Artículo 193. Actividades comerciales. Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo podrán ejercer excepcionalmente actividades que de acuerdo con el Código de Comercio de República Dominicana se reputen como actos de comercio, siempre y cuando éstas no afecten el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades militares, excepto que las mismas tengan relación con el sistema integral de seguridad social de las Fuerzas Armadas u otra actividad de autogestión dentro de las mismas. Artículo 194.
Participación en asociaciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo pueden formar parte de asociaciones religiosas, recreativas, culturales, de socorro y otras similares de carácter civil, pero en ningún caso podrán pertenecer a partidos o agrupaciones de carácter político. Artículo 195. Prohibición de transferencia de oficiales de la Policía Nacional. Ningún miembro de la Policía Nacional podrá ser designado para ocupar cargos, funciones ni mando dentro de las estructuras militares o de cualquier otra que por su naturaleza estén reservadas a las Fuerzas Armadas. Párrafo. Queda prohibido la transferencia de oficiales generales y superiores de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas. En lo referente a los mandos medios y básicos solo será posible por disposición del Poder Ejecutivo. Capítulo 8. Reglamentos militares, centros de estudios, vestuarios y equipos, recompensas y condecoraciones. Sección 1. Reglamentos militares. Artículo 196. Contenido de reglamentos militares. Los reglamentos militares establecerán las bases sobre las cuales deben desarrollarse las actividades de organización, procedimiento, planificación, entrenamiento y operación de las Fuerzas Armadas. Artículo 197. Cuerpo normativo. Esta reglamentación general, orgánica y de detalle, debe regir en forma tal que las Fuerzas Armadas cuenten con un cuerpo o colección de disposiciones jurídicas, entre las que se encuentran leyes, reglamentos, procedimientos, manuales, circulares y órdenes generales, consistentes entre sí y basados en un principio único de doctrina, así como también dispuestos de modo que facilite su actualización permanente, para adaptarse al desarrollo de la institución. Artículo 198. Publicaciones de normas institucionales. Para obtener el mejor resultado de lo propuesto en el artículo anterior, es conveniente agrupar todas las disposiciones generales de carácter permanente en publicaciones impresas y digitales, que por su solo título indiquen la actividad de las Fuerzas Armadas de las cuales se trata, sin que exista el peligro de duplicidad o interferencia de reglamentaciones. Artículo 199. Nomenclatura y contenido de la publicación institucional y normativa. Se establece una recopilación con el nombre de leyes y reglamentaciones de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, integrado por un cuerpo de legislación y reglamentación general y de detalle de carácter permanente, en la cual estarán coleccionadas todas las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, normas de procedimiento, circulares y órdenes generales en vigencia en las Fuerzas Armadas y las que en lo sucesivo con referencia a ellas se expidan. Constarán de los siguientes textos. 1. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 2. Ley del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, sus reglamentos y normas complementarias. 3. Código de Justicia Militar. 4. Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 5. Reglamento Orgánico del Ministerio de Defensa. 6. Reglamento de los asimilados militares y contratados. 7. Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Defensa para la Seguridad Nacional. 8. Reglamento Especial del Cuerpo de Seguridad Presidencial. 9. Manual de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas. 10. Reglamento Orgánico del Ejército de República Dominicana, ERD. 11. Reglamento Orgánico de la Armada de República Dominicana, ARD. 12. Reglamento Orgánico de la Fuerza Aérea de República Dominicana, FARD. 13. Reglamento de Contabilidad de las Fuerzas Armadas. 14. Reglamento de Uniforme del Ejército de República Dominicana, ERD. 15. Reglamento de Uniforme de la Armada de República Dominicana, ARD. 16. Reglamento de Uniforme de la Fuerza Aérea de República Dominicana, FARD.
17. Reglamento de aplicación de pasantía militar. 18. Reglamento de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas. 19. Reglamento de la Intendencia General del Material Bélico de las Fuerzas Armadas. 20. Reglamento sobre correspondencia y archivo. 21. Reglamento de protocolo, ceremonial y honras fúnebres. 22. Reglamento de inspecciones. 23. Reglamento militar disciplinario. 24. Reglamento del Instituto Superior para la Defensa y sus escuelas y academias. 25. Reglamento de organización, doctrina y entrenamiento de las Fuerzas Armadas. 26. Reglamento sobre agregados militares, oficiales de enlace, estudiantes y servicios en el extranjero. 27. Manual de recopilación de las órdenes generales, circulares y otras disposiciones del Ministerio de Defensa. 28. Reglamento para los cuerpos médicos y hospitales militares. 29. Reglamento de la Reserva de las Fuerzas Armadas. 30. Así como cualquier otra ley, reglamento o norma de procedimiento que se expida referente a las Fuerzas Armadas. Artículo 200. Contenido de reglamento ceremonial e institucional. En el reglamento de ceremonial de las Fuerzas Armadas se establecerán los honores militares que deben rendirse a la bandera nacional e himno nacional, a las banderas e himnos de otros estados, a los himnos y banderas de las instituciones militares, así como también a los funcionarios civiles y militares, nacionales y extranjeros. Párrafo 1. Las honras fúnebres que deben rendirse póstumamente a quienes les correspondan, se establecerán en el Reglamento de Honras Fúnebres de las Fuerzas Armadas. Párrafo 2. Cada vez que las notas musicales del himno nacional dominicano sean interpretadas en cualquier actividad que reúna a personal militar, las letras de nuestro himno deberán ser cantadas a viva voz por todos los presentes, con las excepciones establecidas en los reglamentos que rigen la materia. Párrafo 3. Los símbolos, banderas, himnos, uniformes, lemas y distintivos institucionales utilizados por las Fuerzas Armadas serán de su exclusividad, de acuerdo con los respectivos reglamentos elaborados a tales fines. Artículo 201. Reglamentación de conmemoraciones. El Ministerio de Defensa, además de las fechas patrias establecidas en la Constitución de la República, reglamentará el modo que se conmemorará cada una de las fechas y el santoral, citadas a continuación. 1. 26 de enero, Día de Regocijo Nacional, por el natalicio del Padre de la Patria, General Juan Pablo Duarte y 10. 2. 15 de febrero, aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea de República Dominicana, FARC. 3. 25 de febrero, natalicio del general Matías Ramón Mella y Castillo, y Día de las Fuerzas Armadas. 4. 9 de marzo, natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, y Día de regocijo para las Fuerzas Armadas. 5. 19 de marzo, aniversario de la Batalla de Azua de Compostela. 6. 30 de marzo, aniversario de la Batalla de Santiago de los Caballeros. 7. 15 de abril, aniversario de la Batalla Naval de Tortuguero, y Día de la Armada de República Dominicana, ARD. 8. 21 de abril, aniversario de la Batalla de las Carreras. 9. 16 de julio, Día de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la Fuerza Aérea de República Dominicana, FARC. 10. 8 de septiembre, natalicio del general Gregorio Luperón y Día de los Héroes de la Restauración. 11. 29 de septiembre, Día de San Miguel Arcángel, patrono del Ejército de República Dominicana, ERD. 12. 30 de septiembre, Día del Militar Retirado de las Fuerzas Armadas. 13. 29 de noviembre, emisión del decreto número 23, que organiza las Fuerzas Armadas en 1844, Día del Ejército Dominicano.
14, 18 de diciembre, Día de Nuestra Señora del Amparo, patrona de la Armada de República Dominicana, ARD. Párrafo. El Ministerio de Defensa reglamentará el modo en que se conmemorarán cada una de estas fechas. Artículo 202. Propuestas de modificaciones de uniformes. Cada institución militar deberá someter al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, por vía del Ministro de Defensa, las propuestas de modificaciones de sus respectivos uniformes y otros aspectos de naturaleza no tradicional. Los cambios que fueren aprobados en esta instancia serán remitidos al Presidente de la República para su aprobación definitiva, luego de lo cual deberán ser incorporados en los reglamentos específicos de cada institución, los cuales serán publicados. Párrafo. Todos los reglamentos militares deberán ser aprobados y puestos en vigencia mediante decreto del Presidente de la República. Artículo 203. Responsables de publicación de normas institucionales. Para los fines antes señalados, la Dirección General de Organización, Doctrina y Entrenamiento, conjuntamente con la Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas, serán las instancias responsables de compilar, elaborar y publicar las normas, procedimientos, técnicas y directrices contenidas en la documentación recién enumeradas, en virtud de lo establecido en el reglamento de aplicación de la presente ley. Artículo 204. Redacción reglamentos. Los reglamentos militares serán redactados por comisiones especialmente nombradas por el Ministro de Defensa o los comandantes generales de las instituciones militares a través de las instancias de doctrina y organización, conjuntamente con la Comisión de Reforma de sus respectivas instituciones. Sección 2. Del Instituto Superior para la Defensa, INSUDE. Artículo 205. Funciones. El Instituto Superior para la Defensa, INSUDE, tiene la función de diseñar e implementar los programas relativos a la educación necesaria en la carrera militar de todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Los programas que correspondan para su acreditación se ajustarán en lo posible a las disposiciones establecidas en el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, teniendo la misma acreditación que las carreras ordinarias ante dicho sistema respecto a los grados y posgrados que son impartidos en las academias y escuelas de graduados de las Fuerzas Armadas. Párrafo 1. El Instituto Superior para la Defensa, INSUDE, es un ente de enlace con el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, cuyo rector es miembro del Consejo que lo rige, siendo sus funciones principales velar por el mantenimiento de la calidad de la educación superior militar y de los estándares exigidos por las autoridades de dicho sistema. Párrafo 2. Los directores de las escuelas y academias militares responderán a los requerimientos que en el sentido expuesto en el párrafo anterior les transmita a la rectoría de dicho instituto, salvo en los asuntos administrativos, línea de mando y disciplinarios, respondiendo los directores en estos aspectos a la cadena de mando y administración ordinaria establecidos dentro de las Fuerzas Armadas. Artículo 206. Pasantía militar. Los oficiales al momento de egresar de las diferentes academias y escuelas militares terrestres, navales y aéreas, agotarán un periodo de pasantía militar de 1 año en la región fronteriza o en unidades tácticas terrestres, navales o aéreas de la institución militar a la cual pertenecen, con el fin de fortalecer su experiencia, conocimiento y entrenamiento en el ámbito de la seguridad y defensa de la nación, de acuerdo al reglamento para esos fines. Artículo 207. Estudio de los miembros de las Fuerzas Armadas. Los miembros de las Fuerzas Armadas al iniciar los estudios en los centros señalados anteriormente, aún en el extranjero, deberán comprometerse a servir en la institución a la cual pertenecen por un periodo que abarque, desde 1 hasta 10 años acorde con la duración de la carrera o curso de que se trate. Párrafo 1. Los miembros de las Fuerzas Armadas, que después de realizar cursos, capacitación o especializaciones, tanto en el país como en el exterior costeados por su institución,
que expresen su deseo de dejar de pertenecer a la institución o al área de especializaciones correspondiente al curso realizado, deberán reembolsar en todas sus partes el costo invertido en la misma, sin lo cual no se le concederá la solicitud. La dirección del cuerpo jurídico del Ministerio de Defensa y de cada institución militar elaborará un contrato legal para regular lo estatuido precedentemente, el cual deberá ser firmado antes de ser comisionados, para el curso, capacitación o especializaciones. Párrafo 2. La selección de los miembros de las Fuerzas Armadas para la realización de cursos y estudios en el exterior se realizará siempre por concurso, para lo cual la instancia correspondiente designará la comisión de evaluación respectiva. Sección 3. Vestuarios, equipos y armamentos. Artículo 208. Uso de armamentos y equipos. Solo el personal de las Fuerzas Armadas estará autorizado a usar el armamento, uniformes, equipos, distintivos o insignias que establezcan las leyes y los reglamentos que rigen en esa materia. Queda prohibido terminantemente el uso de insignias de grado militar, uniformes, distintivos o símbolos militares por parte de instituciones ajenas a esta actividad, con excepción de la Policía Nacional. Párrafo. Los miembros de las Fuerzas Armadas deberán mantener en el más perfecto estado de conservación para su empleo todas las propiedades que les sean suministradas para el servicio. Será responsabilidad de los comandantes directos la supervisión y control de estas propiedades. Artículo 209. Aprobación de pedidos de implementos militares. El ministro de la Defensa, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias fijadas en la Ley de Presupuesto General del Estado, aprobará los pedidos de equipamiento y demás necesidades logísticas necesarias para su buen funcionamiento que formulen los comandantes generales de instituciones militares. En caso de descargo de cualquier tipo de equipo o material, su disposición o venta se hará de acuerdo con la ley sobre la materia. Artículo 210. Responsabilidad sobre manejo de materiales militares. Cualquier decisión sobre adquisición, permuta, venta e inversión del material de guerra, militar, naval y aéreo, así como de cualquier elemento que exija la defensa o la seguridad nacional, será responsabilidad del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, dentro de las apropiaciones consignadas en el presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado y con la aprobación del Presidente de la República. En caso de descargo de cualquier equipo o material, su disposición o venta se hará de acuerdo con la ley en la materia. Sección 4. Recompensas y condecoraciones. Artículo 211. Concesión de condecoraciones y medallas. Para recompensar los actos de heroísmo, valor, servicios distinguidos o años de servicios, así como para estimular el desarrollo de todas las virtudes, principios y valores que caracterizan a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan observado una conducta intachable, existen las condecoraciones y medallas. Las reglamentaciones para su otorgamiento y uso serán especificadas en los reglamentos del Ministerio de Defensa y de cada institución militar. Párrafo. Para estimular el buen desempeño de los miembros de las Fuerzas Armadas, serán otorgadas cartas de encomio, placas y pergaminos de reconocimiento, las cuales deben ser expedidas por la autoridad de mando correspondiente. Artículo 212. Permiso de uso de condecoraciones extranjeras. Los miembros de las Fuerzas Armadas que sean propuestos para recibir o que hayan recibido una condecoración extranjera deberán solicitar al Presidente de la República, vía Ministro de Defensa, el permiso para usarla. Párrafo. El Ministerio de Defensa tendrá y podrá otorgar, cuando el caso lo amerite y previa ponderación del Estado Mayor General, las condecoraciones apropiadas para diferentes categorías. La clasificación y características de estas condecoraciones serán establecidas en el reglamento de aplicación de la presente ley y los reglamentos especiales sobre este aspecto.